Continuamos. Entonces aquí tenemos, como dijimos, la tabla unidad de medidas. Perdón, la tabla de ingredientes que tiene un campo unidad de medida, pero ese campo no está, todavía no existe. Entonces tenemos que crear la tabla primero aquí, unidad de medida. Para eso vamos a buscar por acá. Tabla unidad de medida tiene el código unidad de medida y la unidad de medida. Entonces vamos a poner el nombre de la tabla. Create table. Tabla unidad medida. Listo. Y aquí vamos a poner el nombre del campo que es código de unidad de medida. Código unidad de medida. Y este también va a ser un varchar. Le vamos a poner nada más de varchar 4. Y luego le vamos a poner coma. Perdón, le vamos a poner primero aquí. Y el siguiente campo es unidad. Unis-um varchar. Vamos a poner 20 nada más. Listo. Entonces, como aquí unidad de medida, este código de aquí, lo estamos jalando acá en la tabla de ingredientes, unidad de medida, ¿sí? Este es un campo foráneo, ¿cierto? Entonces tenemos que indicar aquí que es un campo foráneo. Vamos a poner la clave foránea, foreign key, y le indicamos el nombre, ya sabes, el nombre, que es ume-ig. Esto se puede poner al final, puedes poner al final todas las claves primarias, todas las claves foráneas. Yo lo hago así para que tú se te haga más fácil, ¿no? A veces son muchos campos y uno se pierde en medio de tantos campos. Así que ya sé que, que estoy identificando este campo como clave foránea. ¿Ok? Igual hacemos referencia a la tabla. Nuestra tabla se llama unidad de medida. Unidad de medida. Tal vez tú digas, profesor, ¿por qué no sale así como sale ahí en la lista, no? ¿Por qué no sale unidad de medida? Porque todavía este código no lo hemos ejecutado. Todavía no lo hemos ejecutado, así que todavía este campo no existe. Estamos recién escribiendo. Código subió unidad de medida. Código subió unidad de medida. Listo. ¿Qué otro campo tenemos aquí? Tenemos el precio y el valor. También tenemos el origen del ingrediente. La tabla origen la tenemos más arriba. A ver. Sí, y aquí no hay problema con la tabla origen. Luego tenemos aquí sí. Luego tenemos aquí el precio y el valor que se refiere al valor nutricional, que es este campo de aquí. Entonces este campo esta tabla la vamos a tener que crear primero, antes que esto, ¿cierto? Vamos a darle aquí punto y coma. Muy importante el orden, chicos, cuando escribamos, ¿no? Para que no se pierda. Muy importante el orden. Como ustedes se han podido dar cuenta, yo por ejemplo, que estoy utilizando? Un momentito. ¿Qué hicimos aquí? Valor nutricional, ok. Valor, ¿qué estoy utilizando aquí yo? Estoy utilizando siempre la misma estructura. Mira cómo dejamos dentro, abrimos paréntesis y dentro escribimos, dejando sangría, cerramos el paréntesis, un punto y coma. Y así sabemos dónde empieza y dónde termina todo, ¿no? Sería bueno también dejar un espacio, no pasa nada si dejamos un espacio. ¿Ok? Como que ordenamos un poco más las cosas. Así yo no me pierdo mi código y estoy así programando. Estoy utilizando mi lenguaje SQL mucho mejor, de una forma mucho más entendible. Ok, ahí. Y aquí vamos a escribir
Muy importante que sean organizados en la programación siempre. Bien, también podemos utilizar etiquetas, utilizar comentarios. Vamos a ver en un ratito. Ya, entonces vamos ahora aquí a valor nutricional, código valor nutricional, código subió un valor nutricional. Este es un varchar, perdón, este es un varchar y le vamos a poner que tenga valor nutricional. Sí, le vamos a poner, vamos a ver qué contiene, ingrediente, código de valor nutricional, ingrediente, calorías. Sí, esto va a tener un montón, entonces vamos a ponerle igual 6, ¿ya? Vamos a ponerle igual 6 por ingrediente. Tengo para 9.999 ingredientes. Ahora el siguiente campo es código, perdón, es ingrediente, subguión, valor nutricional. Este es marchar. Ingrediente, valor nutricional. Aquí. Entonces primero debería estar creada en la tabla de ingredientes y después la tabla valor nutricional. ¿Cierto? Entonces está mi tabla de ingredientes. Aquí está. Entonces la tabla ingredientes. No, a ver, valor nutricional del ingrediente va aquí adentro. Entonces, ingrediente ya no iría aquí. Este campo estábamos duplicando, ¿te das cuenta? En ingredientes ya tengo el valor nutricional y este campo se va a relacionar con este campo que está aquí. ¿Ok? Ingrediente, ingrediente. Este campo, sí, este campo va a ir aquí metido. Entonces yo ya no necesito crear este campo de aquí, un valor nutricional. Ya, vamos a eliminar este campo y vamos por acá. Vamos a borrarlo. Cal-de. ¿Qué es cal? Calorías, valor nutricional. Las calorías siempre son en números, así que le vamos a poner entero. Entero. Luego le vamos a poner gramos. No, grasas, perdón. Grasas subió un valor nutricional entero. Proteínas. Proteínas subió un valor nutricional entero. Luego vamos a poner vitaminas. Subió un valor nutricional entero. Y minerales. Bueno, vitaminas, proteínas no son. Grasas sí es un número, ¿no? Valor, las calorías también, pero las proteínas no. No es un número. Vamos a poner aquí un varchar de 50 nada más. Pongamos de 100. Vamos a ver las proteínas que tengan. 100. Y valor nutricional de vitaminas también le vamos a poner un varchar de 100 también. Vitaminas, minerales también. Minerales subió un valor nutricional. Varchar 100 también. Y luego agua. H2O subió un valor nutricional. Varchar. De agua. El agua es un porcentaje, ¿no? El agua va a ser un porcentaje siempre. Entonces no le vamos a poner varchar.
sino que le vamos a poner tab. Ya, muy bien. ¿Cierto? Ahora esta es mi clave primaria. Este de aquí, le ponemos aquí primary key. Y este va a ir dentro de la tabla ingredientes, que va a relacionarse, este código de valor nutricional se va a relacionar con este. Ok, valor del ingrediente, el valor nutricional no va a ser entero. El valor nutricional va a ser un varchar, porque va a ser un código, este código de aquí, de 6. Varchar 6. Muy bien. Y aquí le vamos a poner lo mismo, foreign key. Y le vamos a poner el campo que se llama val-ig, reference de la tabla valor n, y el campo se va a llamar código valor nutricional. Listo. Estamos haciendo referencia que aquí va a ir el código, en el ingrediente va a ir un código de valor nutricional. Ese código de valor nutricional es este, y este va a tener toda esta información. Así que ahí estamos bien. Este campo no era necesario. Vamos a eliminarlo y desplazar hacia arriba. Listo. Ya tenemos entonces la tabla de ingredientes, valor nutricional. Dentro de la tabla de ingredientes va a venir este código, así que primero va el valor, la tabla valor, luego van a tabla de ingredientes, genial. Y nos faltarían estos dos campos que están aquí, la tabla favoritos y la tabla historial. Tabla favoritos va a trabajar con la tabla usuarios, y la tabla historia va a trabajar con la tabla plato, código de columna, código de historial, usuario y plato, usuario, plato, usuario, plato. Las dos van a trabajar con usuario y plato. Bien, las dos. Entonces vamos a crearlas después de usuario y después de plato. Plato ya está creado. Usuario también. Entonces lo vamos a poner al final. Ok. Vamos a ponerlas al final. La tabla se llama favoritos. Que faltan paréntesis, ¿verdad? Listo. En favoritos tenemos código de favorito. Código F, también va a tener un varchar. Esto no le vamos a poner 100 porque estos son detalles. Van a haber bastantes favoritos. Vamos a ponerle 8, ¿ya? Vamos a ponerle un varchar 8. Y este va a ser primary key. Primary key, correcto. Luego tenemos usuario favoritos. Usuario favoritos, que va a ser varchar 6. El código de usuario 6. Y este va a ser foreign key. Foreign key. Ya ven ustedes que más va aquí, el mismo campo. Entonces, un FB y la referencia. Referencia a la tabla usuarios. Usuario. Ahí está. Y al campo código de usuario, ¿cierto? Código de usuario. Listo. Esta es una clave primaria. Perdón, secundaria. Del otro de la tabla de usuarios.
Ok, y ahora ponemos el plato. Nuestro guión es breve. También varchar. También 6. Igual. Vamos a copiar para no demorarnos mucho. Por aquí y le ponemos aquí la. Y acá viene de la tabla plato. Y va a ser código de plato. Listo. Me falta la fecha del favorito. Nada más me falta la fecha. Fecha. Su guión favorito. Este es tipo date. ¿Verdad? Listo. Me falta uno. Nada más. Que es el historial. TV su guión historial. Historial. Y vamos a colocar aquí los campos. He querido hacerlo así, chicos, paso por paso, porque es importante que nos acostumbremos a codificar, a escribir, a conocer el lenguaje SQL, ¿no? Mientras más lo escribimos, más se nos queda en la mente, lo vamos practicando. Es más fácil si agarramos la parte de aquí, la ficha estructura, y empezamos a crear las tablas, pero no estamos aprendiendo en realidad SQL, ¿no? Y tenemos que aprender SQL, entonces por eso lo estamos haciendo así. ¿Ok? Este simbolito rojo nos indica que hay un error. ¿Por qué? Porque aquí está vacío, pero a medida que vamos escribiendo bien, ustedes ven que ese desaparece. Si hubieran errores aquí arriba, aparecerían aquí esos puntos rojos, ¿no? Indicándome que hay un error de sintaxis. Pero no es el caso. Vamos a poner aquí tabla historial y vamos a empezar a crear nuestros campos de historial, que es código de historial, código sobre un historial. Este también es varchar. Este también va a tener 8. Y también va a ser primary key. Listo. Luego ponemos código de usuario, código de plato. Código de usuario. Perdón, usuario HT. Vamos a subir un HT, varchar 6. Igual vamos a utilizar estos dos de aquí, ¿verdad? Vamos a dar un poquito de tiempo, ahí está. Usuario, pero hay que cambiar que este campo es de esta tabla. HT. Y bueno, aquí también HT. Y aquí sí está bien. Hacemos referencia al campo usuario y al campo plato. A la tabla usuario, perdón, y a la tabla plato. Y luego me falta la fecha también del historial. Vamos a colocarlo por acá. Fecha, historial. Listo. Como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos nuestro código SQL creado. Hemos creado todas nuestras tablas indicando el tipo de datos, el nombre del campo, el nombre de la tabla, también indicando cuáles son las claves primarias, cuáles son las claves foráneas. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar nuestro código. Si hay algún error nos va a decir, lo vamos a poder corregir. Para eso te sugiero algo, ¿no? Como recién estamos empezando con el SQL, para que no después te frustres que se te borra, se te desaparece o algo, copia tu código, control A, control C. Es lo mismo que yo hago acá, ¿no? Que tú ves que yo lo copio en un blog de notas. Y en el blog de notas tienes en el blog de notas tienes tu código de reserva, ¿ok? Para que si hay algún error, lo corrijas y bueno, ya no tienes que volver a escribir, simplemente lo pasas. Es un truquito que te doy por si mientras escribiste algo mal, no te diste cuenta, bueno, SQL no sabe el nombre de las tablas que tú quieres crear, ¿no? Pero puede que te hayas equivocado, luego aparezca un error
y necesitamos pues que la información esté completa. Le vamos a dar aquí continuar y vamos a esperar que se procese. Bien, quiero comentarles aquí un error después de ejecutar mi comando, ¿no? Mi código. Me dice aquí que el error está en la tabla receta. Y acá me está explicando el error, ¿no? Dice que la clave primaria, la restricción de esta clave primaria está formada incorrectamente. ¿Por qué? ¿No? Yo me pongo a revisar por aquí y veo que mi tabla receta está bien definida, mi clave primaria, y la clave foránea, que es donde me dice que hay error, la clave foránea, está haciendo referencia a la tabla plato, código de plato, ¿verdad? Por aquí, esta tabla. Vamos a desplegarla aquí. Y aquí yo veo mis columnas. Damos clic en columna. Ahí está. Está bien. El campo está creado. Dentro de la tabla plato tengo el código de plato. ¿Sí? Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Cuál es el problema, no? Que yo estoy haciendo referencia, siempre cuando tú llamas a nombras a un campo como campo foráneo, como clave secundaria, le tienes que indicar con qué campo primario está relacionado en otra tabla. Yo le estoy indicando aquí que este campo PLA-RT es la clave foránea y está relacionada con el campo código de plato de la tabla plato. Pero para que pueda funcionar este campo tiene que ser primario y nosotros aquí no hemos indicado que este campo código de plato sea primario. Entonces, cuando se te presenten errores así, lo que va a hacer SQL es lo siguiente, ¿no? Va a empezar a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Donde encuentre un error, ahí se va a detener. Lo que esté hacia atrás, lo que esté atrás, del código hacia atrás, se va a ejecutar. Y donde se detuvo, hacia abajo, no se va a ejecutar. Para entenderlo, vamos a darle clic aquí. Y yo le doy a DB alimentos y tengo clasificación, origen, plato, tipo, usuario. Acá nomás me sale plato y usuario, ¿verdad? Solamente tendría que recargar mi página para que me aparezcan todas estas aquí. Se ha creado clasificación, origen y tipo. ¿Por qué? Porque esas estaban primero, mira. Mi código de aquí está. Empecé con origen, tipo y clasificación. O sea, esto se ha creado correctamente. Origen, tipo y clasificación. Origen, tipo y clasificación. Cuando ha querido empezar a crear la siguiente tabla, que es receta, se ha detenido en el error que ustedes ya han visto hace un momentito, ¿no? Y ya no me ha seguido ejecutando hacia abajo. Por eso es que no se me ha creado de aquí de receta hacia abajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que debes hacer? Simplemente copiar, por eso les dije importante que lo copies afuera para que no se te borre después. Ahorita se nos acaba de borrar el código, ¿ves? Y pues tendríamos que volver a escribir. Es importante que lo copies aparte. Yo tengo que copiar desde aquí, desde receta, pero antes de pegarlo tengo que corregir un error, que esta tabla plato no tiene una clave primaria definida, ¿cierto? Si le damos aquí en estructura, eso es sencillo. Vamos a darle aquí código de plato, le voy acá donde dice más y le voy a indicar que esta tabla, este campo es primario. Dice, ¿realmente deseas ejecutar este table plato? Esto también lo podemos hacer con código, podemos decir, usar el comando alter table y agregar la clave primaria. Pero también es muy sencillo hacerlo desde aquí. Le vamos a dar OK. Y ahora sí ya tenemos que código de plato es una clave primaria. Entonces, cuando en la otra tabla, mire, y aquí me aparecen las otras tablas de tipo, clasificación, origen. Cuando yo ejecute mi código y llame a este campo, entonces ahora sí me lo va a indicar como primario y va a funcionar. En tabla usuario nos va a pasar lo mismo, ojo, porque en tabla usuario no tenemos tampoco ningún campo primario. No hemos definido en estas tablas, simplemente las creamos, ¿cierto? Pero si vemos su estructura, no tiene ningún campo primario. Acuérdate, simplemente le das clic aquí y te va a aparecer en la estructura una llavecita. ¿Ves? Eso quiere decir que ya es primario.
pero la tabla usuario no tiene ningún campo primario. Por lo tanto, cuando yo siga ejecutando mi código por acá, voy a escribir acá el código y ya copié. Cuando yo haga mención a ese campo, al campo código de usuario, que lo hacemos por acá, código de usuario, seguramente aquí está, código de usuario, se va a detener por aquí. Para que no se detenga, ¿qué tenemos que hacer? Ir a tabla usuario, vamos a decir que si queremos abandonar allí, y le vamos a dar también clave primaria a código de usuario. Aquí lo vamos a marcar como primario. Le damos OK y ya tenemos que el código de usuario es primario. Todas nuestras tablas tienen que, por eso explicamos hace un rato, ¿no? Si yo llamo como clave primaria, yo nombro clave primario un campo, este va a estar conectado con un campo primario de otra tabla. Si yo nombro este como clave secundaria, perdón, este va a estar conectado con una clave primaria de otra tabla. Pero para que esto funcione, esta tabla tiene que existir y tiene que existir este campo como primario también. Si no existe, o si existe solamente como en este caso, pero no está como primario, me arroja un error. Pero ahorita ya lo hemos nombrado primario y ahora ya podemos ejecutar nuestro código. Aquí hay otro error, pero no importa, ¿no? Porque este error, lo bueno es que siempre SQL me dice aquí qué es lo que pasa, ¿no? Me dice que en este caso el problema es en la tabla de detalles. Y aquí yo estoy utilizando, mira, si tú te das cuenta, código de ingrediente. Y no sé, se nos ha ido el dedo, ¿no? Dice que este campo es la clave secundaria de código de ingredientes, pero no existe este campo en la tabla de ingredientes. En la tabla es código IG, ¿cierto? Pusimos una letra de más ahí, la vamos a corregir y volver a ejecutar. Y ahora el error me dice en receta que ya existe, que esto es lo de arriba, receta. Entonces vamos a eliminar esto. Como se quedó en detalles, vamos a eliminar esto. Acuérdate que ejecuta de donde se quedó, ¿no? Se quedó en detalles. Ok, entonces eliminamos todo lo demás. Esto ya está ejecutado y ejecutamos otra vez. Muy bien, ya tenemos entonces aquí completo nuestro código. Si tú te fijas, ya tenemos mis tablas aquí completas. Debo de tener, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tablas. Vamos a verificar con nuestro borrador. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tablas. Están completas mis tablas. Y ahora lo que te voy a enseñar es cómo este gráfico que tenemos aquí, poderlo, como ya tenemos asignadas las claves, asignar la relación directamente a los campos que son clave primaria y clave secundaria, y cómo también ver poder ese gráfico en otro tipo de herramientas. Bien, eso lo vemos en el siguiente video.